7:33, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me ha parecido muy interesante el aporte de Timoteo Zambrano como análisis y como rescate de elementos históricos para llegar a México y las noticias recientes sobre los esfuerzos de diálogo y acuerdo. Pero además interesante para entender algunas de esas cosas que dan lugar a lo que hoy se conoce como los acuerdos preliminares, que son, insisto, consecuencia de diálogos anteriores, muchos de los cuales están expuestos a la vista pública y otros se hacen con necesaria reserva. Bueno, vamos a seguir en el análisis. A mí me gusta mucho poder hacerle llegar a ustedes, amigos, se los digo siempre, análisis. Intentar entender aquello que creemos saber. 7:34 hora de Venezuela. Agradezco vía Zoom al profesor Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita, el que pueda estar con nosotros vía telefónica. Doctor Mendoza Potelá, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, interesado en aprovecharlo para entender un poco el tema Chevron Ujú, y otras posibles autorizaciones ujú. o licencias para que empresas extranjeras operen en el área energética en Venezuela. El caso Chevron, ¿cómo lo define? ¿Qué fue lo que se renovó? ¿Qué fue lo que se autorizó? ¿Hay una extensión, hay una ampliación de las capacidades de Chevron para operar en Venezuela? Sí, se autoriza a que se explore, se explote, se explote y se exporte, pero con una condición que no se le pague al gobierno. Es una condición inconstitucional e ilegal que uno empieza a pensar mal y empieza a pensar, bueno, eso solo podrá hacerse bajo el paraguas ilegal también de la ley antibloqueo que permite desaplicar normas constitucionales. Otras personas han dicho que es simplemente se le prohíbe a la corporación Chevron de Estados Unidos pagar los impuestos y los dividendos y las regalías, pero que sí lo podrá hacer su filial, que es social minoritaria de PDVSA, pero tampoco, porque es que se autoriza a la filial, que es una sociedad minoritaria, y Chevron no puede autorizar a la filial porque ella es socia minoritaria allí. Imagínate, está autorizando a PDVSA para que produzca con Chevron, que Chevron haga todo y no pague ni dividendos ni regalías. Eso es absolutamente ilegal. Claro, inmediatamente comienzan los intérpretes que empiezan a pensar que, bueno, esa es una manera de cubrirse las espaldas, pero que allí entonces, como la, como la prohibición es a Chevron y no a la filial, entonces, bueno, eso me parece que es hilar demasiado fino. Ahora, Esta es una... profesor, ajá, disculpe que lo interrumpa, pero si en esta autorización o nueva licencia a Chevron se le prohíbe que le pague al gobierno, entonces ¿cómo se va a producir ese pago y a quién? exacto, esa es la pregunta. Entonces se supone que es una suposición que no está en la licencia, que se buscará un tercer camino para acumular esos derechos que se causan y automáticamente. Al salir un barril de petróleo se causa ya la regalía, que es precisamente se cobra en boca de pozo. Entonces ya esa es una carga ya causada, pero no se le va a pagar al gobierno. ¿Quién la va a administrar? ¿Quién la va a tener? O se la van a llevar estilo procónsul romano. No, yo saco y no te pago nada. Eso no puede ser ilegal, sería ilegal. Bueno, y que ilegal sería un robo. Pero, pero bueno, empiezan ya, por ahí dicen, bueno, lo dijo un economista destacado, Francisco Rodríguez, que bueno, no, que lo que pasa es que la prohibición es a Chevron en los Estados Unidos, pero la Chevron, que es socia de PDVSA, sí le puede pagar a PDVSA. Y digo, bueno, mira, eso es una interpretación que no está en la licencia, porque allí dice textualmente que ni Chevron ni sus afiliados que estén asociados
en minoría, con un porcentaje minoritario, y esa es el caso de Petroboscán y Petropiar. Entonces, no, ahí no hay manera de eludir eso. Y eso es ilegal e inconstitucional. La otra circunstancia es que por debajo de cuerda haya otros acuerdos que nosotros no conocemos, y es lo que dicen los diversos analistas que yo he comenzado a leer, que es factible que estén por allí haciendo otros términos, no, y que la licencia es bastante confusa y que da pie a que puedan haber otras interpretaciones. Pero eso es síntoma de la desesperación que tiene Venezuela. Está dispuesta a aceptar cualquier cosa, y además tiene una ley preparada para eso, que es la ley antibloqueo, que le permitiría eludir normas constitucionales y legales. Ahora, profesor, esta nueva licencia para Chevron, ¿de qué manera beneficia a los venezolanos? Le pongo un ejemplo. La parte operativa de PDVSA, la refinación, el tener combustible, ¿en eso va a incidir? No, porque es simplemente una autorización para extraer petróleo y venderlo directamente en los Estados Unidos. Ahí lo único que sería que, habrían costos internos de mano de obra y de técnicos. ¿No va a incidir, profesor, disculpe, no va a incidir, por ejemplo, en una mejor capacidad para producir petróleo? En Boscán, claro que sí. Pero solo para llevarlo al mercado norteamericano. Solo para llevar. Boscán ha venido manteniendo sus pozos. Ahí no va a pasar nada distinto. Esos pozos están mantenidos, y además la licencia establece que no puede perforar nuevos pozos, que es lo que ya tiene hace tiempo, que le han dado todas las licencias anteriores para mantener sus equipos. Autoriza también a las empresas de servicio, Baker Hughes, Schlumberger, etcétera, para que presten servicios a PDVSA, a la filial. Y sí, van a mantener Boscán, y eso es positivo, y se va a mantener un nivel de producción, también es positivo. Seguramente no dice, las operaciones se van a hacer en los términos en que están actualmente, en los yacimientos que están, en los pozos que están operativos actuales. No hay lugar a expansiones, pero el problema no es ese. El problema, ese sería un problema importante, porque se reactiva una cierta actividad económica, tanto en la Faja como en el Zulia. Va a haber más empleo seguramente, todas esas cosas, pero aceptar eso es aceptar a un emperador romano diciendo, aquí llegué yo y comienzo a sacar, le pago a los obreros, le pago a los técnicos, pero no, el gobierno no se le paga nada. Sí. Entonces, eso, claro, todo el mundo hace, eso es inconcebible, pero entonces la gente piensa que es que se va a crear un fondo administrado de otra manera, que van a buscarle la vuelta para depositar tanto los dividendos como la regalía y el impuesto sobre la renta en un fondo que no llegue al gobierno de Maduro, y que entonces, sea administrado, no sé, estilo circo o de otra forma. Sí. Caramba, profesor, nos queda mucho tema por desglosar. Si vendrán otros jugadores, otros actores con nuevos formatos de licencia, o que vayan dentro de todas estas normativas, pero le prometo que pronto lo tendremos de nuevo. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo, como siempre. Carlos Mendoza Potelá, economista e investigador petrolero, profesor de la UCB, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Gracias a usted también. Volveremos.